Esta última semana nos hemos encontrado con el tema del IBI. El pleno fue la búsqueda de una excusa para tapar esa incapacidad del propio concejal, que el propio concejal ha tenido más de un año, porque lleva ejerciendo la competencia desde septiembre, para presentar esa propuesta de bajada del IBI en tiempo. En el mismo pleno del otro día reconoció que el día 31 de octubre había firmado la providencia. Para que nos hagamos una idea, desde el día 3 o 4 de octubre, que salió él diciendo en prensa, por eso digo lo de este gobierno, que se piensa que hacer titulares es gobernar, hacer titulares no es gobernar. Entonces, el día 3 de octubre no pasó absolutamente nada, simplemente hubo una manifestación política de que el concejal quería bajar el IBI. No puso en marcha la maquinaria oficial necesaria. Bueno, Y la excusa que puso el otro día es que, bueno, que los funcionarios no le habían hecho la providencia hasta el día 31 de octubre. A mí esta manera de funcionar, bueno, ni a mí ni a nadie, yo creo, le parecerá seria. Una providencia es una hoja, o sea, es una página donde el concejal dice, por X motivos, considero que sería oportuno reducir el IBI y, por lo tanto, solicito o encargo que se inicie expediente para esto. Es verdad que hay veces que los funcionarios van saturados y bueno, si uno realmente tiene interés y cree que existe una prioridad en sus políticas, yo lo he llegado a hacer. No te preocupes, pásame un modelo, yo te lo redacto y te lo paso. El funcionario lo único que tiene que hacer es subirlo, o sea, abrir un expediente, subir el documento y dar paso a quien corresponda para que haga su estudio o para que le informe. El otro día nos presentaron una propuesta de reducción de IBI extemporánea con un informe en contra del secretario donde decía que ya no podía aplicarse para 2019. Como no es capaz de asumir su propia responsabilidad, que tampoco pasa nada. Si no ha llegado a tiempo, pues, oye, que asuma su responsabilidad por el motivo que sea. Pero nosotros lo dijimos, bueno, si ya es para 2020, pues no hay urgencia. Vamos a hablarlo, vamos a consensuarlo, vamos a ampliar y globalmente nos planteamos modificar y revisar más impuestos, vamos a verlo todo con una visión de conjunto y vamos a ir avanzando a actualizar todo eso. Nos parecía correcto, parecía perfecto bajar el IBI, nos parecía todo genial. Ahora, las cosas, lo que no se puede hacer es, cuando uno no ha tenido interés y cuando uno no ha trabajado, llegar a un pleno para buscar una excusa para echarle la culpa a los demás. No tenía ningún sentido, por el hecho de buscar el titular, aprobar allí algo que no iba a tener aplicación para 2019 y solo para 2020. Pues si es para 2020, seamos coherentes, seamos sensatos y vamos a hacer las cosas bien, aprobemos una baja del IBI, pero junto a otra serie de impuestos vamos a revisarlos y aprobemos lo que tengamos que aprobar. Me lo decía el secretario, es que se ha llegado a pronunciar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo tiene varios pronunciamientos. No es posible en ningún caso la aplicación de este impuesto después cuando la publicación y la aprobación ha sido después del 1 de enero. Lo que se vio allí, lo que están intentando mover por redes y en los medios de comunicación es un debate ficticio, simplemente pues eso, como lo que no quiero hacer es reconocer que la culpa es mía y que realmente el problema es que no he trabajado, es que no he hecho mi trabajo bien, pues lo más sencillo es echarle la culpa a los demás, intentar manipular. Y a mí lo que me molesta más de todo esto, porque mira, bueno, al final hay gente que lo considera inteligencia política, yo creo, para mí es un acto de marrullerismo político, ¿vale? A mí lo que más me molesta es que bajo este tipo de actuaciones, ¿no? Estas actuaciones de intentar manipular, intentar mentir a la gente, es que subyace un concepto o un desprecio absoluto por la inteligencia de las personas. Y cualquier persona que vea el pleno y que vea los acuerdos sabe perfectamente que nosotros nos manifestamos a favor, pero evidentemente si no hay urgencia, aparte de que no estaban los informes tampoco económicos hechos, o sea, el expediente no estaba acabado. Y como dijo el propio Santi Román, Baltasar Ortiz, del Partido Socialista en la anterior legislatura, cuando se le presentó un expediente incompleto, consideró que eso era una irregularidad histórica y enorme,
que lo pretendan hacer en este pleno. O sea, mi modelo o mi referente no es el tipo de gestión que hace el Partido Popular. Si es el tipo de gestión que hace el Partido Popular, el referente del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Ciudadanos y de Decido, pues que lo expliquen ellos a los ciudadanos. Y después que expliquen también por qué les están intentando engañar. Esa manera de funcionar es absolutamente degradante para la propia política, porque al final la gente está harta de ver... Y muy harta. Por eso, es que yo lo veo, o sea, lo siento porque hablo con la gente y la gente está muy harta de sentir que le están engañando constantemente, que los políticos se dedican a mentir y ya está, de que aquí todo el mundo miente y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que las elecciones también son una oportunidad para poner a cada uno en su sitio y decir, a mí nadie me toma el pelo. Por lo menos eso. Yo creo que eso es un acto de dignidad que deberíamos hacer todos el día de las elecciones. Y decir, por lo menos a mí, quien me ha mentido y quien ha intentado engañarme constantemente, no lo pienso votar. Fuera. Entonces, eso como mínimo. Y después ya entramos en muchas más cosas, ¿no? En cómo se gestiona y después entramos en la visión política de cada uno. Claro. ¿Qué tipo de confianza me puede generar a mí un alcalde o un concejal o una concejala que a lo que se dedica es a mentir, ¿no? O sea, yo si tengo un problema y voy a él, ¿qué tipo de confianza me puede dar que me diga, sí, me voy a ocupar de tu problema? O yo a mucha gente, estando de concejal, le he tenido que decir que no, o he tenido que decir cosas que no les han gustado escuchar. Pero para mí tiene mucho más valor una persona que me dice las cosas claras y que no me hace perder mi tiempo, claro, y que me trata como una persona de tú a tú, claro, que una persona que me miente, que me trata con paternalismo, que cree que soy tonto. Entonces, yo creo que ahí, de cara a dignificar la política, es muy importante lo que nosotros podamos hacer.